Radio de la Universitat d'Alacant. Tu voz creativa, Rigurosa rigurosa y divertida. Buenas tardes, queridos amigos del Corsario Universitario. Pep Rubio, buenos días. Buenos días, Corsario. Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues oye, muy ilusionado de esta nueva temporada del Corsario. ¿Y tú qué tal? Pues sí, la verdad que es el primer programa que grabamos del Corsario Universitario. Es decir, es una de las cosas que hayamos abandonado, dado como hemos hecho tantas giras, es decir, tenemos unos compromisos ineludibles por lo largo y ancho de este mundo. ¿Quién decía eso de lo largo y ancho de este mundo? ¿Quién lo decía? Pues no lo recuerdo, pero sí que creo, Fernando Corsario, que es importante que la gente sepa que cada día, a la semana, 2 días, el Corsario está en FM. Es decir, que además de en Radio UA, se ha mantenido en FM, frecuencia modulada. Sí, estamos ahora, y es quizá por lo que hemos dejado de estar más pendiente de Radio UA. Los martes y los miércoles a las 12 salimos en Es Radio Alicante, en la 107.4 de la frecuencia modulada, pero en un modelo, en un formato totalmente diferente. Estamos aquí, centrados fundamentalmente en cosas de la universidad y fundamentalmente y específicamente en cosas de la Universidad de Alicante, que para eso es nuestra casa, ¿no? Que de hecho hay que recordar que el Corsario es el programa más veterano de toda Radio Universidad de Alicante. No sé si son 15 temporadas ya, pues es una barbaridad esto. Toda la vida. Es decir, yo ya creo que nacimos y estábamos con el micrófono, que por cierto, hace poco fue el Día de la Radio, no sé, creo que fue el día 13 de febrero, ¿no? Que siempre hacíamos un especial y tal. De hecho, una de las cosas que me recordó de que era el Día de la Radio es que un día de la radio precisamente grabamos un programa en los estudios, esos estudios que se podía grabar cuando no había COVID, y ahora mismo pues salió, nos recordó de que ahí estamos don Pep Rubio, Ranger 433, el jefe informático, que un día lo tendremos que traer aquí a que nos cuente las aventuras desde que lo han ascendido, pues ya quizá nos ha hecho menos caso. Pero hoy tenemos 2 invitados de excepción, ¿lo sabes, Ranger? Pues la verdad es que me habías comentado que eran 2 invitados de excepción, pero no sé quiénes son. Es decir, esto está clasificado. ¿Quiénes son? ¿Tú sabes lo que son una fake news? Sí, por desgracia sí. ¿Y cómo se detecta una fake news? Pues a día de hoy es complicado porque las fake news normalmente vienen acompañadas de fake media más, es decir, de un medio de comunicación que parece real y que de hecho durante muchos años ha sido real, pero ahora lo controlan otro tipo de personas y te fías, pero al final también la noticia es falsa, con lo cual no lo sé. ¿Nos lo van a explicar hoy? Nos lo van a explicar hoy unos investigadores que son capaces de determinar qué es una fake news y nos van a contar cómo. Y otra cosa, ¿te gustaría cuando asistes a una clase estar tranquilo y seguro de que el COVID no está por allí merodeando? Pues la verdad es que sí, me encantaría tener cierta... Te molaría, ¿no? O, por ejemplo, o en tu despacho de la UA, decir, ¿hay aquí algún bicho por ahí escondido o hay excesos de COVID? ¿Te gustaría saberlo o no? Sí, yo creo que sí, los oyentes espero que también, ¿no? Pues don Joaquín López también nos lo va a contar. Otro investigador de la UA nos va a contar algo, un proyecto que no solamente se ha quedado de alguna forma en los bocetos, sino que se ha llevado a cabo también. Con lo cual tenemos 2 investigadores que han llevado y que creo que ya están esperando por ahí por la sala. ¿Puede ser, don Ranger? Tú que tienes Pues sí, puede ser. Y están diciendo ahora mismo, dales para adelante. Bueno, ya estamos aquí perfectamente acompañados y muy bien asesorados por 2 profesores e investigadores de la Universidad de Alicante que os voy a presentar. Y como ahora mismo con esto de las magia de las interconexiones galácticas virtuales y tal, no sé dónde lo veis vosotros, porque no soy yo el que está en el centro de control. Hay 2 profesores, los 2 son igual de guapos o feos, como lo queráis. Entonces, uno tiene barba, el otro no. Si fuera lo del ¿cómo era? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿No? Si fuera quién es quién, la pregunta clave sería ¿quién tiene barba y bigote? Pues quien tiene barba es don Joaquín López, del Departamento de Edificación y Urbanismo, y el que no tiene barba es don Patricio Martínez, del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Bienvenidos al Corsario Universitario. Muchas gracias. Bueno, la primera, es decir, sois 2 personas que además, por el hecho de ser ingenieros de titulaciones de ingeniería,
pues no solamente investigáis el sexo de los ángeles, que también de vez en cuando alguna investigación de eso habréis hecho seguramente, sino que procuráis también llevar al final las cosas que investigáis. ¿Es así o no? Más o menos, más o menos, más o menos. Bueno, yo, Sí. por mi parte, desde luego que sí, es uno de los intereses, ¿no? Que la investigación básica, pues hay que hacerla, evidentemente, pero bueno, hay que transferir, ¿no? Y que todo lo que nosotros estamos haciendo, pues al final llega a la sociedad, es otro de nuestros objetivos. Así que tenemos que ir dándole a los dos palos, ¿no? Al nivel más teórico y al más práctico también. Pero siempre el nivel teórico pensando que algún día eso se convertirá en algo que podamos utilizar, ¿no? Sí, claro, pues eso por supuesto, claro. O sea, la idea es ir invirtiendo en esos primeros pasos teóricos para que poquito a poco, conforme van madurando las ideas, pues acaben en una empresa, en la sociedad en general y que los ciudadanos puedan disfrutarlo. Bueno, una cosa que la primera pregunta que yo os quiero hacer, porque la verdad que esto del COVID ha generado o ha cambiado bastante la mentalidad en muchos sentidos, en la docencia no ha sido uno de ellos, pero sí que es cierto que ahora tú entras en un aula y eso, a lo mejor, no sé si vosotros tenéis la misma sensación, y no sabes, estás mirando las mesas, los asientos, el aire, y estás empezando a intentar descubrir si hay COVID allí, ¿no? ¿Tú no te pasa eso? Yo creo que sí. Pero desde el punto de vista, esto, por lo menos con las personas que yo conozco, ha acentuado quién es más hipocondríaco y quién es menos. ¿Vale? Porque todos tenemos compañeros que poco más y les falta ponerse un condón de cuerpo entero y otros que intentamos pasarlo lo mejor posible, entre comillas, ¿no? Y además esto también ha alterado también a mucha gente. Yo, quizás en esa parte de la que estamos hablando de la investigación teórica y práctica, yo estoy ahora terminando mi tesis sobre confort en general y obviamente una de las cosas que habla del confort es la calidad del aire y claro, de esas cosas teóricas que en un principio no lo veías tanto, con todo esto la gente se empieza a interesar cada vez más, a preguntar, a aplicar y por tanto, oye, alguna cosa buena teníamos que sacar de algo. Sí, porque estamos tomando más conciencia. La pregunta que es decir, quizá el COVID la verdad es un bicho que para estar investigando tanta gente en todo el mundo, la verdad que se saben pocas cosas de él, ¿no? Es decir, hemos pasado de una época en la que nos hemos lavado las manos con el gel ese 200 veces al día, que teníamos las manos al final destrozadas, bueno, las bacterias buenas que tenemos en la mano no quedaba ninguna tampoco, y ahora al final parece que dicen que el bicho que no es un bicho, que es un virus, se mantiene de alguna forma en el espacio, ¿no? Es así, flotando en el aire. Y vosotros, Joaquín, habéis trabajado a un grupo de la Politécnica en, de alguna forma, no detectar directamente el virus, pero sí detectar las circunstancias en las que puede sobrevivir, ¿no? Sí, a ver, está claro que el virus se propaga y está demostrado... No, está claro. Vamos a ver. O lo que están demostrando claro, recientemente... Hoy, de aquí a una semana igual nos dicen otra cosa. A lo mejor, exacto, tú lo has dicho. Pero lo que está más o menos claro es que el virus flota en el ambiente con las partículas, con con las microgotitas que exhalamos todos cuando estamos respirando, obviamente porque estamos vivos. Entonces, nosotros estamos intentando relacionar un parámetro fácil de medir, como es el nivel de CO2. Yo aquí en el despacho tengo un medidor de CO2. A ver, acércalo a la cámara, ¿se puede mover o no? Si lo acerco, lo desconecto, lo que pasa es que no me llega el cable. Ah, ya, hombre. Vamos, ahora después, mira, voy a... Vale, no, escúcheme, a ver si ahora te dice que tienes ahí un montón de... Eso como las películas, ¿eh? No, Dios mío, está aquí. Ahora llega el ataque biológico justo cuando lo has desconectado. Pero básicamente lo que hace el trastito es medir el nivel de CO2 en el ambiente. ¿Eso tiene que ver con el bicho? Como decíamos, hombre, directamente no, pero indirectamente sí. Porque sabemos que si tenemos un nivel de CO2 elevado en el ambiente es que hay mucha gente respirando. Si hay mucha gente respirando, hay más probabilidad de que haya más bichos en el ambiente. Si yo ventilo, si utilizo
este indicador como elemento de control para saber cuándo tengo que ventilar y cuánto tengo que ventilar, podré reducir esos niveles y, por tanto, reduzco la probabilidad de que podamos, digamos, diseminar el bicho. Pero entonces, perdón, ¿la probabilidad está relacionada con el CO2 o está relacionada con el número de gente? No, con el nivel de CO2 que nos dice el número de gente. Es decir, cuanto más gente hay, más CO2 se genera. Lo del CO2, a ver, lo del CO2 se lleva aplicando a sistemas de ventilación desde hace muchísimos años. Es un indicador muy bueno de los sistemas de ventilación. De hecho, muchos sistemas de ventilación llevan sondas de CO2 para saber si ventilan más o menos y ser más eficientes. Pues esto es lo mismo. Es decir, si yo tengo muchos CO2 es que hay mucha gente respirando. ¿Vale? Si hay mucha gente respirando y tengo mucho nivel de CO2, lo que tengo que hacer es ventilar. Para no solamente disminuir el nivel de CO2, que también es correcto, sino para disminuir la probabilidad de que el bicho se pueda extender. Es un indicador indirecto de la calidad del aire. Eso, en la Politécnica, ¿con qué lo estamos además combinando? Con una serie de filtros de ventilación, con unos sistemas de ventilación mediante filtros, un filtrado a través de filtros EPA 13, que son capaces digamos, de retener partículas hasta de 0,03 micras. Por tanto, no es que el filtro filtra al bicho. Lo que estamos haciendo es eliminar la partícula sobre la que el bicho, digamos, cabalga en el ambiente. ¿Vale? Sobre esos sprays que cabalgan en el ambiente y que se mantienen, pues esos los pasamos por el filtro, esos no pasan por el filtro. Digamos, le quitamos el vehículo. Y como le quitamos el vehículo, pues no tiene forma de extenderse. Si combinas sistemas de ventilación, sistemas de detección y sistemas de filtrado, pues digamos que la probabilidad la reduces. No la eliminas. Obviamente eso es imposible. Pero sí que la reducimos bastante. ¿Vale? Más o menos. De alguna forma, lo que se sabe, ¿no? Lo que se sabe del bicho es lo que tú dices, ¿no? Si nosotros al respirar o al exhalar o al estornudar o al hablar, expulsamos el bicho por ahí, ¿no? Con partículas que van flotando por el aire, que imagino que el virus de la gripe más o menos se contagiaría de forma similar. Y otros virus me imagino que de forma similar. Lo que ocurre es que, claro, el problema o la detección que hacéis vosotros, por ejemplo, ese medidor, ¿mide la cercanía de donde está o tiene un amplio espectro de detección de...? Está claro, el medidor utiliza la tecnología láser, ¿no? Y una serie de sensores. Está claro que si lo colocamos, eso es como mis alumnos, cuando les enseño el sensor de CO2, cuando estábamos en presencial, la gente se arrimaba. A ver, claro, cuanto más te arrimas, más CO2 estás vertiendo sobre, digamos, las cercanías del aparato. El aparato enseguida se dispara. Lo bueno del CO2 y del ambiente es que se diluye con mucha facilidad en todo el ambiente. Entonces, colocándolos en puntos estratégicos, puedes tener un nivel de precisión del CO2 que hay en ese determinado ambiente bastante importante. Es decir, no hace falta utilizar muchos sensores para tener un nivel de precisión adecuado. Y entonces, se supone que en el caso de que se detectáramos un porcentaje de CO2 notable, que se conoce cuál es ese porcentaje razonable. De hecho esto es muy curioso. Voy a contar una pequeña experiencia que me pasó en la recogida de datos de la tesis. Yo coloqué durante casi un año estos sensores en varios espacios de la UA. Concretamente, por ejemplo, en el edificio de rectorado lo coloqué donde está el personal, nóminas, etcétera, que sabéis que es la sala más grande del rectorado. Bien, ahí en un principio le coloqué el sensor y le puse unas pegatinas para que no vieran las lecturas. Tomé datos durante un periodo de tiempo y cuando llegó más o menos un buen tiempo que la gente ya puede abrir ventanas, se lo abrí, se lo expliqué y le puse una alarma a los 1000 ppm. A partir de 1000 ppm la OMS recomienda que se ventile porque ya empiezan a generarse ambientes insalubres. Insalubres en el sentido de que niveles de CO2 altos, pues tentan dolores de cabeza, migrañas, malestar, olores. Entonces, estamos hablando de periodo ante-COVID, ¿vale? Cuando les expliqué para qué funcionaban, por qué funcionaban los efectos del CO2 y les puse la alarma,
los valores que detecté una vez hecho eso no tenían nada que ver a los valores que detecté con la pantalla tapada. Es decir, antes de explicárselo, los valores de concentración de CO2 todos los días superaban los 1000. Todos los santos días. Valor no recomendado por la OMS. Es decir, no estamos hablando de Pepito de los palotes. Cuando les expliqué el sistema y les puse la alarma, ningún día pasaba de 1000. Porque ellos mismos se preocupaban por ventilar. Y obviamente, si tú ventilas, consigues un ambiente de trabajo mucho mejor, porque tu nivel de CO2 es mejor y, por tanto, tu, digamos, posible efecto contra la salud es mucho más pequeño. Es decir, ambientes cargados, todos sabemos que te cargan la cabeza, que al final te entran dolores. ¿Por qué? Niveles de CO2 altos. O sea, quiere decir de que incluso aunque no hubiera COVID, el detector de CO2 sería algo recomendable para salas, por ejemplo, como la que tú has comentado, donde hay muchísimos trabajados en la misma sala. Recomendable, no, algo totalmente recomendable. De hecho, la normativa existente en España sobre ventilación liga los sistemas de ventilación a niveles de CO2. Pero digamos que se establecen unos niveles de ventilación en función de unos posibles parámetros de CO2 sin tener presente un sensor de CO2. Obviamente, si tú tienes presente un sensor de CO2, los niveles de ventilación los puedes ajustar siempre a la necesidad real que tengas. ¿Y qué vale un cacharrito de esos? A ver, porque obviamente es para una tesis doctoral, tiene que estar certificado, homologado y toda la pesca, estos son 300 pavos. Madre mía. Pero los que estamos utilizando en las aulas, que son igual de precisos que estos, lo que pasa es que obviamente no tienen un certificado, son lo mismo, pero sin certificado, 50 euros. Y esto, Joaquín, para la gente que esté escuchando, realmente en un domicilio no sería del todo necesario si el domicilio está ventilado y si no hay mucha gente. Es decir, a la gente, por ejemplo, que iba sola, comprarse uno de estos tampoco le va a suponer ningún cambio. Tampoco va a suponer, a ver, es decir, llevando medidas de higiene normales, abriendo ventanas de vez en cuando, sería suficiente. ¿Cuál es la ventaja de esto? Por ejemplo, esto si va ligado a sistemas de ventilación, yo, por ejemplo, en mi casa tengo un recuperador de calor. Mi casa es de construcción reciente, tengo un recuperador de calor y yo ventilo mi casa sin abrir ventanas. Y eso no sabéis lo que es. Eso es la pera limonera. Eso es una ventaja. Es que llevas algún pas ahí a mover con un abanico o algo por ahí. No. Tengo un aparatito que se encarga de ventilar mi casa sin que yo abra ventanas. O sea, pero ¿dónde lo mueves? ¿Dónde lo mueves? Es decir, es un extractor, es un sistema que tiene, digamos, coge aire del interior y lo tira al exterior, y coge aire del exterior y lo mete al interior, pero, ojo, los cruza, no los mezcla, los cruza. De forma que la energía del aire que estoy extrayendo se la cedo al aire que estoy metiendo. Es decir, en mi casa en invierno se ventila y el aire que entra está temperado, no entra frío. Ajá. Es decir, claro, antes, en donde yo vivía antes, pues ¿qué es lo que ocurre? Que te levantabas por la mañana, pues como todo hijo de vecino, abrías tus ventanas para ventilar. Yo, que siempre voy justico de tiempo, salía cortando para la universidad y cerraba las ventanas cuando volvía por la tarde o por la noche, en función de las clases, ¿no? Claro, las pérdidas energéticas brutales. Llegabas a casa y dices, madre mía, se hace más frío dentro que fuera. Con estos tipos de sistemas, que es a lo que tiende la normativa española de ventilación, con este tipo de sistemas, tú sabes que siempre estás ventilado. Señor Martínez. No, es que ahora, es que realmente el señor Martínez, es que no estaba haciendo un experimento, señor López. Le hemos dicho al señor Martínez que lance su sistema de fake news para ver si descubría alguna fake news en su. Porque yo no me creo. Rubio, ¿tú te crees eso de que puedes ventilar la casa sin abrir la ventana? ¿A que no? Yo creo que esto es totalmente falso. Eso debe ser yo creo que es una fake news. Señor Martínez, ¿puede ser que sea una fake news o no? Pero yo tengo que decir que gracias a los estudios de Joaquín y que nosotros en nuestro departamento, que es vecino al suyo, y por lo tanto nos llega mucho de su influencia. Mucho aprendizaje, ¿no? Nuestro departamento se ha llenado de este tipo de filtros muy acertadamente, y yo tengo en mi casa uno también. Y gracias al filtro uno se da cuenta evidentemente, yo lo adquirí porque en la época donde aún se podía tener alguna visita en casa, un poco por proteger, ¿no? Lo adquirí.
Y la verdad es que, bueno, es increíble porque realmente el sistema te detecta cuando hay una subida de repente de CO2, porque a lo mejor se está cocinando en la cocina, ¿eh? Y entonces, en esos momentos, el sistema pone en marcha todo su mecanismo de ventilación y la verdad es que tengo que agradecérselo a Joaquín, que todo funciona estupendamente y noto la casa muchísimo más limpia ahora, ¿eh? Sí, porque, o sea, que sí que puede ser que sea verdad, ¿no? O sea, que no ha saltado el detector. Sí, digo, iba a decirte que de todas maneras nuestro detector de fake news no suele detectar noticias falsas que salen de investigadores, ¿no? Solamente las noticias falsas suelen venir de otras vías, ¿no? ¿Qué es una fake news? ¿Realmente qué es una fake news? Pues mira, esto de la fake news, aunque es un concepto muy, muy actual, que se ha puesto un poco de moda gracias a gente como Donald Trump, etcétera, ¿no? que ha hecho toda su campaña en base a las fake news. Realmente la fake news es un término que se acuña en el siglo XIX. Es decir, que la cosa tiene su tiempo y surge sobre todo con el auge de la prensa amarillista como una forma para indicar que son noticias que son falsas, deliberadamente falsas, ¿no? O sea, una fake news no es una falsedad por error, ¿no? Que de estas también tenemos muchas, ¿no? Gente que dice algo y luego resulta que se ha colado, bien porque no sabía o bien por otras circunstancias, ¿no? No, eso se hace a posta, ¿no? Una fake news es una noticia que tú lanzas sabiendo que es falsa con la intención de, bueno, pues de manipular un poco el pensamiento de la gente y a veces simplemente por hacer una gracia, ¿no? Hay de todo, ¿no? Hay quien realmente quiere obtener un beneficio de esto y hay otros que simplemente lo único que quieren es ver hasta dónde llega mi gracia, ¿no? Hasta dónde llega mi noticia, ¿no? Entonces, ya os digo que no es una cosa novedosa. Y de hecho, pese a que se acuña en el siglo XIX, ha existido durante toda la vida, ¿no? Siempre ha habido fake news pues, a lo largo de la historia. Bueno, hay casos desde Roma, en la Edad Media, que muchas veces los gobernantes y quien no era gobernante también, pues le interesaba difundir un determinado bulo y bueno, con eso conseguía que la gente cambiara su opinión y bueno, así se han ganado hasta batallas, ¿no? O sea que no es un concepto nuevo, pese a que ahora lo tenemos tanto de moda. Sí, no, pero ahí lo que más nos llama la atención es cómo se determina o cómo se detecta una fake news o un bulo. ¿Cómo se detecta un bulo? Porque yo quiero pensar que ustedes trabajarán sobre noticias en las redes sociales o sobre noticias en medios digitales. ¿Y cómo es posible que uno pueda decir esto pues tiene un 80% de posibilidades de ser un bulo? Bueno, pues fíjate que es curioso porque las noticias, las fake news, tienen pinta de fake news. Es decir, que no alguien que sea medianamente experto ya solamente por la pinta que tiene, hay cosas que te hacen ya dudar, ¿no? Te hacen pensar, esto no me suena bien, ¿no? Normalmente se hace referencia a expertos que no se nombran, ¿no? Dicen los expertos, ¿no? Esto es muy, muy típico. Según los expertos, pero los expertos no saben muy bien quiénes son, ¿no? Sí, pero eso lo dice mucho el presidente Sánchez, ¿no? Pues a veces también nuestros gobiernos nos generan ciertas fake news utilizando esa argumentación, ¿no? Si realmente tú quieres hacer referencia a un experto, tienes que nombrar el experto y tienes que darle las garantías al lector de que realmente quien opina pues tiene algo de conocimiento sobre eso. Luego también a la forma de expresarlo, bueno, se utiliza un determinado lenguaje, sobre todo suelen ser noticias muy impactantes, ¿eh? Si no es una noticia sensacionalista, no tiene interés, porque lo importante de las fake news es que corran, que circulen. Si la noticia no es sensacionalista, eso no despierta interés, a la primera de cambio se cortaría. Entonces, evidentemente hay una serie de pistas que hacen que los sistemas sistemas automáticos puedan detectar, ¿no? Por lo menos que salte una alarma y diga, esta noticia parece que no tiene buen color, ¿no? Y a partir de ahí, pues que ya se pueda verificar, ¿no? Que ya es cuando tienes la sospecha de que una noticia es falsa,
verificar, buscar fuentes y ver si realmente lo que se está diciendo es verdadero o no. O sea y eso se podría utilizar, por ejemplo, que en vez de que personas determinasen qué cosas se tienen que quitar de las redes sociales, que a veces se hace, diciendo que son falsos o no, se pudiera hacer de forma automática. Una especie del VAR, ¿no? Del fútbol, ¿no? Claro, sí, o sea, digamos que por lo menos un primer filtro. Si no queremos darle la responsabilidad al robot de tomar la decisión de si esto es verdadero o no y que actúe, por lo menos si un primer filtro lo pueden hacer evidentemente las máquinas, ¿no? Y que vaya a un observatorio, a una agencia de verificación, como las hay, pues van este tipo de alertas y a partir de ahí pues ya que alguien, o que un periodista, que un humano, pues decida con una cierta investigación que realmente esa noticia es falsa. Y también para esa investigación también las máquinas pueden ayudar, porque se pueden hacer búsquedas automáticas a partir de una noticia, buscando pues qué otras noticias relacionadas con ese tema se han publicado, y a partir de ahí ya tienes una idea de si realmente lo que se está contando es cierto o no. Teniendo en cuenta incluso que hay muchas de las fake news son recurrentes en el tiempo. O sea que a lo mejor una noticia que de repente empieza a circular ahora mismo por las redes, hace 3 años ya ocurrió. Y ya en su momento ya hubo que desmentirla y muchas veces tal cual la noticia vuelve a aparecer. A veces tan sencillo como hacer unas búsquedas en Internet para encontrar que esa noticia ya era falsa hace 3 años, con más motivo ahora. Yo creo que aquí se complica también, además de la fake news, que esté el verificador fake. Es decir, al final, claro, va a depender mucho de la moral de las personas que estén en esa verificación y de quién les pague el sueldo. Claro, ahí está quién verifica el verificador, ¿no? Claro. Esto es claro. Bueno, sí que es cierto que hay una serie de organizaciones que están acogidas, hay una serie de agencias en España que están acogidas a unas normas internacionales donde, bueno, ya se les supone que hay una cierta garantía, ¿no?, sobre eso. Pero evidentemente, Pepe, ese también es otro problema, ¿no? Y ya no solamente quién verifica el verificador, sino quién convence al ciudadano de a pie de que lo que está diciendo el verificador realmente es lo cierto y no lo otro que le ha llegado, ¿no? Porque aquí se junta otro problema. La fake news ya no es solamente el problema de la difusión de las fake news o la facilidad o dificultad que hay para detectarlas. El siguiente problema es que muchas veces los seres humanos, los ciudadanos, no queremos oír la verdad. Al contrario, en el momento que nos llega una noticia que por lo que sea coincide con mis tesis, pues estupendo, ¿ves? Os lo decía, ¿veis? Como os lo decía, que ya lo han dicho aquí en esta noticia. Entonces, claro, eso también complica mucho, que muchas veces la gente ni siquiera quiere atender a todo un desmentido, ¿no?, que puede estar muy bien justificado, muy bien apoyado, pero da igual, ya yo no quiero oír eso, yo lo que realmente quiero oír es lo otro, que aunque sea verdad o mentira, pues es lo que me favorece para mis ideas. Porque eso de los detectores, por ejemplo, de fake news, que inicialmente parece una buena idea, puede pasar como el VAR del fútbol, que todo el mundo pensaba que iba a solucionar definitivamente los problemas de interpretación de las reglas y muchas veces parece que no ha sido así, ¿no? ¿No se corre con el riesgo de esto de determinar qué es y qué no es fake news, una especie de censura? Porque muchas veces podemos entender como fake news aquellas cosas que no me interese que se sepan. Pregunto. Bueno, yo creo que es que el planteamiento no debe ser el de censurar, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene derecho a decir lo que le plazca, pero sí que deberíamos tener también derecho los lectores a saber qué grado de veracidad tiene esa información, ¿no? Entonces, utilizando maneras robotizadas de medir el grado de verdad que tiene la noticia. Y digo robotizado porque eso le quita el posible sesgo que pueda haber. O sea, si al final es un robot el que se encarga de decir, oiga, esto, por muchas circunstancias... Sí, pero el robot se programa por alguien. Sí, pero tú puedes programar un robot para que todo lo que llega que escribe Fernando Llopis, por ejemplo, sea falso. Que es falso, ¿no? Ya existe, ya hay gente que lo dice. Claro, pero si nos vamos a un robot que lo que hace simplemente es, independientemente de dónde venga la fuente, simplemente consultar ese texto y de acuerdo
al contenido del texto y por supuesto, apoyado en otros indicios, ¿no? Es decir, bueno, esto primero, la pinta ya se parece mucho a una fake news, ¿no? Pero aparte de eso, pues mira, aquí he encontrado esta información que contrasta. Entonces, bueno, pues al final es poner un numerito y decir, bueno, pues lo que se dice aquí, pues hay un 10% de noticias en el mundo que dicen lo mismo, pero sin embargo hay un 90% que dice lo contrario, ¿no? Pues usted ya opine y tome usted la decisión. Pero sí que lo importante de las herramientas no es tanto el tema de la censura, que eso ya corresponde a quien tenga luego que venir detrás de esto, ¿no? Quien se encargue de legislar si hay que legislar contra esto o no. No, la herramienta simplemente le va a dar ese grado de veracidad y ya por lo menos el lector sabe qué es lo que tiene que hacer con eso. Yo al final me puedo sentir muy cómodo con una noticia que es falsa, pero si dice, Fernando, tú que eres del Atleti, ¿no? Si te dice, oye, que es que el Atleti ha ganado la Liga. Hombre, pues estupendo. No, oiga, que es falso. Bueno, da igual. Ya me quedo yo con eso, ¿no? Bueno, por lo menos puedo decir, va primero, puede ser que sea una fake news, pero no, parece que esta vez es verdad. Voy a decir una noticia, quiero que me digáis si pensáis que es verdad o es una fake news, ¿vale? Se nos ha acabado el tiempo. ¿Es fake news o no? Pues se nos ha acabado el tiempo porque tenemos muy poco tiempo. La verdad que ha sido un placer contar con una presencia de gente que sabe para contestar, pues para que en la media de los que estamos aquí pues sea una cosa razonable. Muchas gracias, don Joaquín. Muchas gracias, don Patricio. Muchas gracias a vosotros. Y os esperamos en el próximo programa, que será de aquí un par de semanitas. Pep, muchas gracias por todos los controles estos automáticos y tal. Y veremos a ver si somos capaces de encontrar muchas fake news y muchos virus, o mejor, que no los encontramos porque no estén. Así que hasta la semana que viene. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.